Gracias, Señor, por esta semana que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú en tu grande misericordia nos has concedido. Gracias porque nos ayudaste, Señor, estuviste con nosotros en todos estos días, porque tu mano de misericordia no se ha apartado de nosotros, porque tu gracia, Señor, nos ha levantado. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Aquellos, Dios mío, que no están por alguna razón, te pido que tú los guardes, que tú los ayudes y que, Dios mío, pongas en su corazón el deseo de estar en tu casa. Señor, no hay mejor lugar, Señor, a donde podamos estar que estar en tu casa, Señor. Siempre hay algo, Dios mío, que tú, Señor, tienes para nosotros. Podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos bendecirte. Y Dios mío, podemos recibir, Señor, el consejo de parte tuya, la bendición, Señor, de parte tuya. Gracias, gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, ayúdanos, Señor, al abrir tu palabra. Danos de tu gracia que podamos, Señor, recibir, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, Dios mío, gracias, Señor. Que tú seas, Señor, el que tomes control de todas las cosas. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 4. Si usted no tiene su Biblia o no la quiere abrir, aquí va a estar en la pantalla, de todos modos, los versículos. Pero, hermanos, como les he dicho, les estaba diciendo la última vez que estábamos aquí el viernes, a mí me gusta mucho, de alguna manera me gusta este tipo de predicación porque es la predicación textual, o sea, cuando vamos verso por verso. Y yo les decía la otra vez que ustedes podían tal vez leer estos capítulos y yo creo que Dios les puede hablar algo más. Yo sé que algunas cosas que vamos a ver en esta noche, pero si usted se mete más ahí, yo creo que Dios puede mostrarle muchas cosas más. Hay tantas cosas, hermanos, en la palabra, y cuando leemos verso por verso, de alguna manera Dios nos habla directamente. Hay cosas muy importantes que podemos entender. El capítulo 4, hermanos, y el título que le puse fue Recordando lo que Dios ha hecho. Vamos a empezar a leerlo. Dice el versículo 1, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Hermanos, hay una frase frecuente aquí que es Jehová habló a Josué. Y hermanos, esa frase enfatiza el hecho de que todo fue hecho en obediencia al mandato de Dios. O sea, todo lo que Josué estaba haciendo, todo lo que estaba, para donde iba, todo lo que hacía era en obediencia al mandato de Dios. Por eso es que hay esa frecuente repetición, Jehová habló a Josué. O sea que eso enfatiza el hecho de que todo fue hecho en obediencia al mandamiento de Dios. Verso 2, dice, tomad del pueblo 12 piedras, uno de cada tribu. Y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. O sea que estas piedras, hermanos, fueron tomadas de en medio del río, y fueron, como lo vamos a ver más adelante, una evidencia, hermanos, remarcable de que el río se detuvo, o sea, el río se paró para dejar a los israelitas pasar por en medio del río. O sea, que esa era una prueba contundente, remarcable de que el río se había detenido. Verso 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros toma una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. O sea que esto iba a ser una señal para las futuras generaciones. Y vamos, porque eso es algo muy importante, iba a ser una señal. Ahorita voy a explicar un poco más de esto.
Dice, sigue diciendo el verso 6, dice, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Verso 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Verso 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Ahora, hermanos, fíjense, aquí hay algo importante. El levantar piedras, hermanos, como un memorial, es algo común en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes, hermanos, no lo vamos a leer, pero, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 26, se encuentra algo más. En el capítulo 24 de Josué, versos 26 y 27, también está algo que tiene que ver con piedras, con levantar piedras. Génesis 28, del 18 al 22, encontramos también otra situación de estas. Génesis 31, del 45 al 47, y Primera de Samuel 7, 12. O sea, estos memoriales, hermanos, intentaban provocar cuestionamientos, preguntas. Y de esa manera, hermanos, la historia de las milagrosas intervenciones se podía contar vez tras vez. ¿Y por qué era esto, hermanos? Porque fíjese que los milagros no se repetían. Hermanos, si usted lee la Biblia, de hecho, hermanos, no hay muchos milagros registrados en las Escrituras. No hay muchos milagros. Entonces, el recordar era una forma en que las futuras generaciones participaran en los grandes hechos que Dios había hecho por Israel. Entonces, por eso es que estaban estos monumentos. Más adelante, verá, en la aplicación vamos a ver qué es lo que significa esto para nosotros. Pero esto es algo que lo vamos a encontrar muy a menudo en las Escrituras. Levantar monumentos, levantar piedras para que las futuras generaciones, para que esto provocara cuestionamientos. Bueno, ¿por qué es esto? Y entonces, verá, los padres decían, bueno, porque pasó esto y esto y esto. Y como le digo, realmente los milagros no se iban a repetir y realmente no hay muchos milagros registrados en la Biblia. Entonces, el recordar era una forma de que las futuras generaciones pudieran saber de los hechos maravillosos que Dios había hecho con su pueblo. Verso 10 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca separado en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Hermanos, la declaración conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué nos recuerda, hermanos, una vez más que el misterio de Josué estaba subordinado al de Moisés. O sea que no hay señales de que Moisés le dio a Josué explicaciones explícitas de cómo cruzar el Jordán. Aunque este cruce, hermanos, está implicado en Deuteronomio 31:7. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 31:7. Porque no hay instrucciones no tenemos evidencias de que le haya dicho exactamente tienes que pasar de esa manera, pero aquí se implica. En Deuteronomio 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. O sea que Moisés le está dando aquí estas instrucciones a Josué, y como digo, todo el ministerio de Josué estaba subordinado al ministerio de Moisés. Verso 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo.
Verso 12, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó, verdad? En otra escritura encontramos cuando estos hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se habían quedado de este lado del Jordán porque ellos tenían muchos ganados, pero Moisés les hizo jurar de que cuando entraran, ellos tenían que entrar también y tenían que ayudar a conquistar la tierra. Y aquí vemos cuán importante fue para el escritor enfatizar que las tribus que se asentaron a este lado del Jordán tenían un rol principal en la conquista de la tierra de Canaán. O sea, ellos fueron delante de los demás israelitas. Verso 13, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Fíjense, hermanos, 40,000, o sea, todos armados para la guerra y quizás preparados en caso, ¿verdad?, de que los habitantes de esas tierras les atacaran mientras Israel cruzaba el río. Verso 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Fíjese, esta frase, Jehová engrandeció a Josué tal como lo había prometido. Ahí en el capítulo 3, verso 7, ahí está esa promesa. Entonces, aquí se cumple, Jehová engrandeció a Israel. O sea, Josué estaba ahora firmemente establecido como líder en lugar de Moisés. Y hermanos, aquí hay un paralelo de lo que pasó con Moisés tiempo atrás. Fíjense, en Éxodo capítulo 14, verso 31, dice lo siguiente. Dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea que hay un paralelo, ¿verdad? Aquí en Éxodo se está narrando lo que pasó con Moisés. Cuando ellos vieron todas esas maravillas que pasó, dice que temieron a Jehová y creyeron a Jehová, pero también a Moisés su siervo. Y entonces en este versículo 14 dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, ¿verdad?, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Verso 15, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Verso 17, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Verso 18, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Fíjense, aquí, hermanos, hay un orden común en el libro de Josué. Dice, Jehová dijo a Josué, versos 15 al 16. Luego Josué le dijo al pueblo, verso 17. Y luego entonces el mandamiento fue obedecido, como dice el verso 18. O sea, en esta forma, hermanos, el escritor enfatiza que la obediencia, hermanos, es un prerequisito a la bendición de Dios. O sea, todo esto tenía un orden. Otra vez, Jehová le dice a Josué, Josué le dice al pueblo y ellos obedecen. Entonces, hubo bendición, ¿verdad? Hubo bendición de parte de Dios, pero antes de venir la bendición tuvo que venir la obediencia. O sea que la obediencia es como un prerequisito para la bendición de Dios. Verso 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Hermanos, vemos aquí que los paralelos entre Moisés y Josué son muy obvios. Dice el día 10, se menciona aquí, y en Éxodo 12:3 también se menciona con respecto a Moisés. Gilgal, este lugar, hermanos, estaba situada estratégicamente. El Jordán proveía seguridad por un lado, y el campo abierto
prevenía de cualquier ataque por el otro lado. El río, hermanos, proveería toda el agua requerida. En varios pasajes, hermanos, podemos ver que Gilgal fue la base de operaciones de Israel por un tiempo. O sea que ahí estaba la base por muchas cosas que ofrecía ese lugar, Gilgal. Verso 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Verso 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Hermanos, Josué visualizó la importancia de estas piedras para las futuras generaciones como un memorial del cruce milagroso. Ahora, fíjense lo que dice ahí, hermanos. Las palabras vosotros, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros. Fíjense, hermanos, las palabras vosotros, o sea que le está hablando a las futuras generaciones. O sea que a las futuras generaciones se les diría la historia como si el evento les hubiera pasado personalmente a ellos, para que de esa manera, hermanos, ellos participaran de todo lo que Dios había hecho por Israel. O sea que cuando se le contaba, le iba a decir, no dice ahí cuando secó las aguas delante de nosotros, sino que cuando se la están contando a las futuras generaciones, tenía que decirles, cuando secó las aguas del Jordán delante de vosotros, o sea, de ustedes, para que de alguna manera ellos participaran de ese milagro que había pasado. No solamente sus padres o sus abuelos, sino que ellos mismos estaban de alguna manera participando de lo que Dios había hecho. El cruce, hermanos, del Mar Rojo y del Jordán fueron milagros grandiosos que tenían que ser celebrados por Israel siempre. Hay un salmo, hermanos, que es el Salmo 114, y lo quiero leer, porque este es uno de los salmos que recuerda, hermanos, lo que pasó. Por eso le digo que este cruce del Mar Rojo y del Jordán fueron milagros, hermanos, grandiosos, que tenían que ser celebrados por siempre. Salmo 114, si usted lo quiere buscar por ahí, dice la palabra del Señor. Es un salmo corto, hermanos, pero es un salmo que narra lo que pasó el pueblo de Israel. Dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. O sea que estos milagros, hermanos, en especial, iban a ser recordados o celebrados por siempre por el pueblo de Israel. Estos milagros, hermanos, marcaban el éxodo de Israel de la tierra de esclavitud a la entrada a la tierra prometida. O sea, era una señal de transición de Israel de la esclavitud hacia la libertad. Verso 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y este verso, hermanos, nos da dos adicionales razones para este gran milagro. Dice aquí, para dar a conocer el poder de Dios de Israel a todas las demás naciones
y para confirmar la reverencia de Israel, hacia su Dios. Hermanos, Dios sabe que a menudo, hermanos, nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Allí en Deuteronomio capítulo 6, verso 12, Dios, hermanos, a través de Moisés, le hace una advertencia final antes de que ellos entren en la tierra prometida. Fíjense lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego después, hermanos, de que hubieron pasado el Jordán, Josué en este capítulo 4, en este capítulo 4 le da a Josué órdenes específicas en los versos 2 al 5 de este capítulo. Quiero leerlo una vez más, este capítulo 4 de los versos 2 al 5. Dice: tomarás del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. O sea que esta era la orden específica. Ahora, ¿cuáles son las razones para esta acción? Y aquí entramos, hermanos, por decir así, en la aplicación de todo esto. En primer lugar, hermanos, las piedras servirían para recordar lo que Dios había hecho. Verso 7 dice: y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora, después, hermanos, de que el pueblo de Israel cruzó el río, ¿qué es lo que seguiría? ¿Inmediatamente ellos iban a conquistar la tierra? Aún no. Primero, hermanos, Dios los dirigió a levantar un monumento memorial de las 12 piedras que sacaron del centro del río. Los 12 hombres, dice la Biblia, da que uno de cada tribu. Esto, hermanos, parecería ser un paso insignificante en su misión de conquistar la tierra. Pero Dios, hermanos, quiso que su pueblo, no se lanzara a la tarea sin prepararse. Ellos tenían que enfocarse en Él y recordar, hermanos, quién los estaba guiando. Hermanos, a veces al ocuparnos en hacer tareas de Dios, en hacer las tareas que Dios nos ha dado, hermanos, a veces tenemos que tener momentos de quietud, tiempos, hermanos, para construir nuestro propio monumento del poder de Dios. A veces, hermanos, mucha actividad puede desviar nuestro enfoque lejos de Dios. Mi pregunta, hermanos, en esta noche es: ¿qué clase de memorias, recuerdos hay en tu vida? ¿Hay memorias de lugares significantes en nuestra vida? Hermanos, en nuestro caminar con el Señor, tendríamos nosotros que edificar ese tipo de recuerdos. Memorias de lugares, memorias de gente, por ejemplo, gente que Dios ha usado en tu vida. Yo creo que es bueno, hermanos, que nosotros recordemos desde el momento que nosotros fuimos salvos o después ya en nuestro caminar con el Señor. Ha habido muchas personas, por ejemplo, que han sido de bendición para nosotros. Yo estaba recordando, hermanos, esta tarde, y yo daba gracias a Dios por muchas personas que han sido de bendición en mi vida, y esos los tengo como ese tipo de monumentos. Fíjense, les voy a platicar algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí hace muchos años, y bueno, pues uno llega, ¿verdad? Como todo mundo, no tiene muchas cosas y especialmente a veces no tiene trabajo. Me acuerdo que en los primeros días que estuvimos aquí, yo no tenía trabajo y había una familia aquí
que eran los hermanos Nolivos. No sé si alguien de aquí se recuerda de ellos, ¿verdad? Los hermanos Nolivos. Y me acuerdo que un día ellos, yo no sé ni dónde vivían, pero me acuerdo que los hermanos me dijeron, hermano, venga a la casa y háganos un trabajo ahí. Y entonces me llevaron ellos a su casa y me pusieron a limpiar allá atrás. Era un pasillo así que estaba mucha hierba y yo limpié ahí. Y hermanos, me di cuenta de que realmente no necesitaban realmente que yo fuera, pero ellos lo hacían porque querían bendecirme. O sea, cuando terminé ya en la tarde, me dieron de comer y luego me dieron un dinero, fíjense. Y a mí eso nunca se me olvida, hermanos. Son recuerdos, memorias de gente que Dios ha usado en mi vida. Y como ese yo podría contarles muchas cosas. Por ejemplo, hoy no están ahorita los hermanos Villanueva, pero ellos también cuando llegamos aquí, ellos nos recibieron en su casa. Estuvimos viviendo con ellos un tiempo mientras nosotros podíamos agarrar un apartamento. Fueron tantas cosas. La hermana Celina, yo siempre tuve mucho agradecimiento con la hermana Celina porque en un tiempo yo estaba trabajando en un lugar y yo perdí el trabajo y entonces nosotros vivíamos en la Broadway por allá y era un apartamento arriba y abajo había una panadería, me acuerdo, y había muchas cucarachas, ¿verdad? Bueno, había un cucarachero ahí porque como hacía calor en la panadería, me parece, por eso es que se hicieron, y era una cosa tremenda. Entonces, cuando yo perdí el trabajo, la hermana Celina se enteró y me dice, ¿sabe qué? Dice, vente, yo tengo una casita allá atrás de mi casa y ahí puedes estar. Y ahí nos vinimos, hermanos, ahí estuvimos viviendo. Yo me acuerdo que como por varios meses que no tenía yo trabajo, ella no nos cobró renta, o sea que ella nos dejó vivir. Hermano, ¿qué clase de memorias, clase de recuerdos hay en tu vida? Hay memorias de lugares, hay memorias de gente que te ha ayudado, hay memorias de cosas, de objetos. 2 monumentos hicieron aquí el pueblo de Israel, uno en Gilgal, otro en el centro del río. Entonces, hermanos, las piedras servirían para recordar lo que Dios había hecho. Y es bueno, hermanos, que nosotros podamos tener de alguna manera esas piedras también. Claro, ahora ya no van a ser literalmente piedras, pero yo creo que podemos nosotros tener ahora esos recuerdos, vuelvo a repetir, de lugares, de personas, de objetos, recordando la fidelidad de Dios, hasta donde Dios te ha traído. Pero no te olvides, como le dijo Dios a su pueblo, cuando entres, no te olvides de todas las cosas que te voy a bendecir o con las que te he bendecido. En segundo lugar, hermanos, las piedras servirían como una base para compartir la fe con sus hijos. Esto es algo muy importante, hermanos, la importancia de compartir los hechos de Dios con los hijos. Hermanos, por no haberlo hecho, hay mucha gente que se ha perdido. Hermanos, ¿cuántos a veces nosotros hemos conocido gente que en un tiempo ellos eran cristianos? Es más, en esta iglesia hubo, por todos estos años ha habido gente que ha estado aquí, pero sin embargo, después de tiempo sus hijos se apartaron, se fueron. Y la razón es porque no compartimos, no se compartieron los hechos con los hijos. Hermanos, por no haber compartido lo que Dios ha hecho con esa nación, hermanos, esta nación se fue apartando de los caminos de Dios. Por ejemplo, en 1962, la oración en las escuelas fue declarada ilegal. 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas ya no se permitió. 1980, se declaró ilegal colocar los 10 mandamientos en las escuelas. Entonces, la advertencia de Dios a Israel fue que ellos, hermanos, no dejaran que el ambiente que les rodeaba dictara sus valores. En Deuteronomio 6, 12 al 15, fíjense lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos,
porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Hermanos, las piedras servirían como una base para compartir con tus hijos. O sea, esos monumentos que nosotros podemos levantar ahora son una base para decirle a nuestros hijos: mira, Dios en un momento dado me bendijo de esta manera. Si nosotros hemos llegado a donde hemos llegado es porque la misericordia de Dios ha estado con nosotros. Y compartir, hermanos, eso con las próximas generaciones. Porque otra vez, por el hecho de no hacerlo, a veces nuestras generaciones que vienen se van, ya no quieren nada del Señor, pero nuestro deber es compartirlo. Y en tercer lugar, hermanos, las piedras servirían como señal para el mundo perdido. Hermanos, siempre ha sido el plan de Dios que el mundo entero sepa que Él es el único Dios viviente. Hermanos, el cruce del Jordán no solamente fue un evento inspirador para Israel, sino también fue un evento, hermanos, que sirvió para que la gente que vivía en la tierra de Canaán tuviera temor al Dios verdadero. Entonces, qué importante, hermanos, es para nosotros tener esos recuerdos, tener esos monumentos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que sirvan como señal para un mundo perdido. O sea, que la gente pueda ver en nosotros lo que Dios ha hecho, hermanos, y de esa manera podamos compartirle. Porque como he dicho, siempre ha sido el plan de Dios que el mundo entero, hermanos, sepa que Él es el único Dios viviente. Y entonces, este cruce, hermanos, del Jordán, no solo fue un evento inspirador para Israel, sino también fue un evento que sirvió para que la gente que vivía en la tierra, hermanos, supiera de Dios y tuvieran temor al Dios verdadero. Hermanos, Dios tiene propósitos en todo lo que hace, hermanos. Tiene propósitos en todo lo que hace. En todo lo que hemos leído en este capítulo, todo lo que vimos, ¿verdad? Es algo muy importante. En cada cosa, hermanos, en cada cosa Dios tiene un propósito divino. Y hermanos, en todo, especialmente en este capítulo, en todos los que vamos a seguir viendo, pero en este, ¿verdad? Es algo muy importante porque Dios tiene propósitos en todo lo que hace, en cada cosa que hace. Y nuestro deber, hermanos, es en primer lugar recordarlo. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. En segundo lugar, tenemos que compartirlo con nuestros hijos para que, hermanos, ellos puedan entender y puedan conocer de Dios. Y, hermanos, en tercer lugar, tenemos que declararlo al mundo. Una vez más, Dios tiene propósitos específicos en todo lo que hace. Y nuestro deber, hermanos, es recordarlo, es compartirlo con nuestros hijos y es declararlo al mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, y que todo lo que Dios, hermanos, nos ha dado, todo lo que Dios nos permite, hermanos, que nosotros tengamos en su misericordia, hermanos, por todo este camino que el Señor nos está llevando, que el Señor nos ayude, hermanos, y que nunca se nos olviden las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y nosotros podamos, hermanos, ser agradecidos con Dios, podamos siempre recordarlo, podamos, hermanos, siempre estarlo compartiendo con nuestros hijos para que ellos, hermanos, puedan tener también esa información. Como decía cuando estábamos leyendo, hay muchos de estos milagros que tal vez no se van a repetir ya, pero para eso, hermanos, nosotros estamos para repetírselos. Dios me bendijo de esta manera, Dios me ha ayudado de esta manera. Tú tienes que saber eso, que nuestros hijos sepan, hermanos, que todo lo que nosotros podamos darle, que todas las bendiciones que nosotros tenemos no son gratis. O sea, que Dios nos los ha dado, no solamente las obtuvimos porque nosotros somos tan buenos, sino que es por la misericordia de Dios. Hermanos, y que ellos puedan entenderlo y que, hermanos, también todo esto sirva para testificar al mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos nosotros realmente hacer lo que Dios dice
Y hermanos, de esa manera, hermanos, estaremos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta preciosa noche. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Yo no sé, a lo mejor usted quiere pasar al altar, hermanos, quiere darle gracias a Dios, tal vez recordando cómo Dios, hermanos, lo ha traído hasta este día, cómo Dios lo ha bendecido a través de estos años. Y hermanos, qué privilegio para nosotros el poder seguir estando con el Señor, seguir teniendo a Dios a nuestro lado. Y hermanos, que podamos nosotros pasar todas esas bendiciones a nuestras próximas generaciones, porque ese es el deseo de Dios. O sea, que no nosotros solamente nos quedemos con eso, sino que las próximas generaciones se vean beneficiadas con eso también para la gloria de Él. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, que es tan, Dios mío, tan preciosa. Gracias, Señor. Cuando leemos, Señor, tu palabra, Dios mío, cuando, Dios mío, Señor, meditamos en ella, Dios mío, podemos aprender muchas cosas, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición. Gracias, Señor, por cada, Dios mío, milagro que has hecho, Señor. Al recordar, Dios mío, todo el camino por el cual hemos andado nosotros, Señor, como hijos tuyos. Dios mío, no tenemos más que agradecerte, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque Dios mío, has sido bueno, has sido fiel, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque ahí están esos recuerdos, Señor. Ahí están esos monumentos, Dios mío. Señor, hay lugares, Padre, que nos recuerdan, Señor, de las bendiciones tuyas. Hay personas, Señor, que están en nuestra memoria, que nos recuerdan de la misericordia tuya, Señor. Hay objetos, Señor, que tal vez tenemos, que Dios mío nos recuerdan, Señor, de la fidelidad tuya. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque esos recuerdos, Señor, porque esos monumentos, Dios mío, Señor, Dios mío, nos ayudan, Señor, Dios mío, a ser fieles a ti, Señor, a mantenernos, Señor, en ti, Dios mío, a mantenernos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder compartirlo con nuestras próximas generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Padre Celestial. Y también que pueda el mundo, Señor, saber, Dios mío, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios todopoderoso, Dios mío, que tú eres un Dios, Señor, que has tenido misericordia de nosotros y nos has traído hasta este lugar. Gracias, Padre Celestial. Todo esto, Señor, que tú permitiste, Señor, que tu pueblo, Señor, pasara. Todo esto, Señor, que estabas permitiendo, Señor, que tu pueblo, Dios mío, hiciera, Señor, tener un propósito también divino para nosotros en este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Yo te pido que bendigas a cada persona en esta noche, Señor. A cada hermano, a cada hermana, Señor. Que, Dios mío, podamos seguir firmes en ti, Señor. Que podamos, Señor, mantenernos, Señor, firmes. Que no nos olvidemos nunca, Señor, de dónde tú nos has sacado, Señor. Que, Dios mío, siempre haya en nuestro corazón ese deseo, Señor, Dios mío, de agradecerte, de servirte, de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, gracias, Señor. Glorificado, bendito y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Ya no somos, Señor, esclavos del temor, Señor. Ahora somos, Señor, los hijos tuyos, Padre. Señor, ayúdanos a caminar, Señor, de acuerdo a lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, cada día, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros, Señor, en el futuro. Gracias, 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 Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti toda la honra, Señor, toda la gloria,
toda la alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Dice acá mis hermanos, una vez más en esta noche, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades, Señor, sus luchas, Padre celestial. Pero gracias, Señor, porque tú eres suficientemente poderoso para ayudarnos, para levantarnos, para guardarnos, Señor, para guiarnos, Señor, en tu camino. Gracias, Señor. Dios mío, permite, Señor, que al seguir, Dios mío, escudriñando, Señor, tu palabra, a través de este libro, Señor, de Josué, podamos cada vez, Señor, entrar, Señor, Dios mío, a conquistar nuestro Canaán. Señor, entrar a la plenitud, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, entrar, Dios mío, Señor, experimentar las bendiciones tuyas, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias, Señor.